al Señor. Hoy voy a compartir con ustedes una enseñanza de la palabra que se encuentra basada en el primer libro de Samuel, capítulo número 8, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9 en la Nueva Traducción Viviente. Repito la cita: primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 9, y dice así la palabra del Señor. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero y aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Versículo 4. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses, y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Amén y amén. Estamos ante una porción de la palabra muy especial. Es el momento bíblico en donde, a raíz de un problema, el pueblo pide un cambio. Por favor, diga conmigo: un problema. Fuerte, diga: un problema que lleva a un cambio. Y es que generalmente donde hay problemas siempre buscamos cambios. Donde hay necesidades siempre buscamos cambios. Donde vemos que algunas cosas no están funcionando bien, siempre buscamos cambios. El problema es que la Biblia me deja ver en este fragmento de la palabra cómo, aunque los cambios son necesarios, quien no hace bien los cambios puede terminar, en lugar de reparando el problema, empeorando su vida. Y hoy te voy a mostrar a través de esta historia 3 principios que te van a enseñar a tomar buenas decisiones cuando se trata de hacer cambios. En la vida hay diferentes temporadas. Hay gente que quiere cambiar de trabajo, algunos quieren cambiar su propia vida, otros quieren cambiar en su vida ministerial, otros quieren cambiar el estado de soltería a un estado de compromiso, algunos quieren cambiar de compromiso a matrimonio, otros quieren pasar de dejar de ser simplemente muchachos y ahora quieren tener hijos, tener familia. Todos los cambios que no se hacen de manera correcta siempre terminarán empeorando la vida. Por eso he titulado el mensaje de esta noche de la siguiente manera. Póngamelo ahí, por favor: los cambios no se hacen así. ¿Puede leerlo conmigo fuerte, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Los cambios no se hacen así. ¿Por qué esto es tan importante? Vamos al fundamento bíblico. La palabra nos muestra cómo el pueblo estaba atravesando una dificultad. La dificultad era que los hijos de Samuel, los nuevos jueces y sacerdotes, no estaban haciendo bien las cosas. El pueblo lo reconoce y dicen: mire, es que esto no está funcionando bien, no están pasando lo que debería estar pasando. Y en ese momento se les ocurre la brillante idea de traer un método que no era el método de Dios para ellos. Se les ocurrió la brillante idea de resolver su problema de una forma inapropiada e inadecuada. Y mientras preparaba esta palabra, creo que quien ha escuchado mi historia sabe que yo vengo de una familia de muy escasos recursos. Y todavía recuerdo el primer día que me pude comprar la primera camiseta fina que algún día pude tener. Yo recuerdo que era un día, yo tenía ahorrado, fui a una tienda en Estados Unidos y me la compré. Todas las camisas que yo había tenido de esa marca me las habían regalado. Recuerdo que algunas eran usadas, me las habían heredado, pero esta era la primera que yo me iba a comprar con mi sudor y me la compré. Recuerdo que era una camisa blanca, me la puse. Usted viera cómo quedé yo de sexy. Hasta mi esposa me dijo: yo me sentía súper bien. Además, porque era mi esfuerzo. Nos fuimos a comer a un restaurante y se me manchó de una gota de una salsa roja aquí.
Usted sabe lo que yo sentí cuando me llegó esa mancha. Yo dije, diablo mentiroso, tú me la querías manchar. Y en medio de esa mancha y del desespero, se me ocurrió la brillante idea de ir a conseguir límpido y echarle a la mancha. Porque ¿para qué sirve el límpido? A ver, respóndame, ¿para qué sirve el límpido? Para blanquear, griten amén. A blanquearse. Entonces yo le eché ahí nomás en la mancha y yo dije, Padre, ahí la voy a dejar. La mancha era una gotita chiquitita, como del tamaño de un botón, y yo le eché límpido ahí. Me fui a dormir en paz. Dije, Señor, en tus manos, ya mañana va a estar resuelto. Pregúnteme qué pasó al otro día. No, si no me pregunta con chisme no le cuento. Pregúnteme qué pasó al otro día. Tenía una mancha así de grande como la barriga, y era como beige. Yo dije, Padre, y mi camisa la dañé. Entonces pregúnteme ahora qué hice. Dije, necesito emparejarla, y la metí toda en límpido. Toda en límpido la dejé ahí. Y dije, esto le hace falta otro día más. Y la dejé. Mire, yo le puse manos a eso. Padre, por favor, que no se me dañe la camisita, te lo ruego, Espíritu Santo. Al otro día la camisa estaba peor. La gente que sabe lavar aquí, desde antes que les contara el cuento, ya se imaginaban lo que había pasado. La camisa quedó destrozada. No sirve, ahí la tengo guardada para que jamás se me olvide la burrada que hice. Pero no me la pude volver a poner una sola puesta y la dañé. ¿Por qué? Porque quise resolver las cosas con mis ideas y no con los planes de Dios. Y eso de la camisa le ha pasado a mucha gente. Conozco gente que algún día se aburrió de estar soltero y se metió con la peor opción. El problema es que las peores opciones al principio parecen muy buenas opciones. Gracias por ese amén flojo que alguien gritó. Nunca caigas en el error de tomar decisiones que cambien el rumbo de tu vida, cometiendo los 3 errores que el pueblo cometió. ¿Está listo para escucharlos? Son 3. Vamos con el primero, póngamelo en la pantalla, por favor. Los cambios no se hacen, primero, comparándose con otros. Quiero que repitan esto fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Comparándose con otros. Fue el primer error del pueblo. Permítame mostrárselo en la Biblia, por favor. El versículo número 5 dice: mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano, tus hijos no son como tú, danos un rey para que nos juzgue. Así, lean esto fuerte, por favor, esto que está aquí. 1, 2, 3. Así como los tienen las demás naciones. Sí, había un problema. El problema era que los hijos de Samuel, los nuevos jueces, no lo estaban haciendo bien. Pero cuando llegó la hora de traer la solución, ellos basaron su solución en la comparación con otras naciones. No se preguntaron qué es lo que Dios quiere para mí, sino que colocaron sus ojos en lo que Dios estaba haciendo en otras personas. Y si algo le hace daño a esta generación, es la comparación. ¿Por qué razón? Porque la comparación es odiosa. La comparación siempre te hará ver que lo tuyo es malo o que lo de otros no está bien. La comparación siempre te llevará a anular la gratitud. Cuando una persona cae en comparación, deja de mirar lo que Dios está haciendo en su vida y se concentra en lo que Dios está haciendo en otros. Y hay algo que te quiero enseñar en esta noche. Los métodos de Dios con cada uno son únicos y especiales. Gracias por ese amén del que lo cree. Dije, cuando Dios va a hacer algo con alguien, lo que Dios hizo con él no significa que lo va a hacer de la misma manera conmigo. El tiempo que Dios determinó para ti no significa que es el mismo tiempo que va a determinar para otro, porque Dios con cada uno de nosotros ha diseñado un plan específico, un propósito específico y un camino específico. Por eso no te compares. El pueblo entró en ese error y dijeron: no, nosotros necesitamos parecernos a todas las demás naciones, y habían perdido de foco que Dios quería hacer algo único en ellos. ¿Cuántas veces el motor del cambio de muchos es la comparación? Tienes un buen carro, pero te das cuenta que un compañero de trabajo cambió de carro y ahora te vas a endeudar porque tú también quieres cambiar. La pregunta es: ¿cuál es tu motivación? No, pastor, pues la verdad es que yo quiero mejorar. Sí,
O tal vez lo que te está motivando es compararte y sentir que tú estás menos que otra persona. Hoy te quiero decir, no te midas con la regla que miden los demás, porque lo que Dios quiere hacer contigo es único, especial y preciso. Gracias por ese amén del que me está entendiendo hoy. Dije, lo que Dios quiere hacer contigo es único, especial y preciso. Pero cuando en ti hay comparación, le abres puertas a sentimientos que te hacen daño. Por ejemplo, una persona que empieza a compararse puede caer en competencia. Entonces empieza a mirar para dónde va y por qué yo no estoy ahí, y por qué él tiene más y por qué yo tengo menos. Y he visto gente que se apresura a hacer cambios solamente por compararse con otros. Por ejemplo, pastores, que todos los que se graduaron del colegio ya están casados, tienen hijos, y yo estoy más soltero que un hongo, pastor. Vea, nadie me presta atención, nadie me mira, pastor, yo estoy desesperada. El primero que me caiga, ese primero le voy a aceptar. No haga eso, mija, porque a veces por apresurada y por compararse, usted aborta planes que Dios tenía para usted preciosos. Es que yo no soy como las demás. Usted no tiene que parecerse a nadie, porque usted es único, usted es única, y Dios ha destinado un propósito especial contigo. Si alguien me está entendiendo, gríteme amén, por favor, en esta preciosa noche. No caigas en la comparación, no caigas en eso. Cuando caes en la competencia, nacen las rivalidades. Y cuando nacen las rivalidades, las motivaciones cambian, porque ya tú no quieres avanzar para ver lo que Dios quiere para ti, sino que ahora quieres avanzar para que nadie esté delante de ti. Y a mí me pasó eso. Cuando yo lancé mi disco hace ya casi 10 años, recuerdo que yo empecé a ver la mano de Dios a mi favor. Empecé a ver la provisión de Dios, los milagros de Dios, el sustento de Dios, las puertas abiertas de Dios. Pero pregúnteme en qué invertía yo gran parte de mi tiempo. Por favor, pregúnteme. No, pregúnteme con más chisme para yo contarle. En mirar a los demás cantantes que habían en la ciudad en aquel entonces. Entonces yo miraba a los otros cantantes y yo decía, este ya sacó videoclip, ¿cuántas reproducciones tiene este? Y yo saqué esta canción, oye, las mías no las están viendo, hermano. Y entonces empiezas a frustrarte, porque ya no te validas según lo que Dios está haciendo en ti, sino que mides tu éxito según el éxito de otros. Entonces, si no tienes el impacto que tienen otros, tú sientes que Dios no te está ayudando. Si no tienes las cifras que tiene otro, tú sientes que Dios no está contigo. Por eso las comparaciones hacen tanto daño. Nunca permitas que el compararte te lleve a tomar un cambio, porque a veces por compararte se te olvida que lo que Dios quería escribir contigo era algo especial y algo diferente. Y así empecé yo. Y no solamente empecé con las cifras, también yo dije, necesito estar mejor. Y fue cuando empecé a tomar las peores decisiones financieras que algún día pude tomar en mi vida. Yo sentía que tenía que estar mejor, que tenía que comprar mejores equipos, que tenía que invertir más. Me invitaban a cantar a donde fuera y yo tenía que estrenar ropa porque alguien me está invitando. Y repito, empecé a vivir como no podía vivir. Y sí, detrás de no, yo tengo que presentarme bien, pero el corazón, dice la Biblia, es engañoso más que todas las cosas. Y hoy le estoy hablando a tu corazón. ¿No será que en medio de este mundo donde hay tantas tendencias, donde es tan fácil mirar la vida de los demás, has caído en la comparación? Ten cuidado, porque la comparación hace mucho daño en la vida. Cada vez que te comparas te desgastas, pero cada vez que mejoras avanzas. Vuelvo a repetir esta frase: cada vez que te comparas te desgastas, pero cada vez que mejoras avanzas. Yo no tenía que medirme con nadie más, yo tenía que esforzarme por ser mejor cada día. Yo no tenía que mirar el éxito de los demás, yo tenía que seguir trabajando en mis debilidades, en lo que no estaba bien, y transformarlo en fortalezas en mi vida. No caigas en el error de creer que si Dios está trabajando con alguien más, no va a hacer algo contigo. Al contrario, cuando tú vences la comparación, vences la competencia, aparece en ti algo que se llama la colaboración, y es: ¿cómo hago para ayudar a otros? Yo he visto que Dios favorece más a aquel que piensa en los demás que a aquel que se compara con otros. Yo he visto que Dios ayuda más al que de lo que tiene permite que otros avancen, que a esas personas que están todo el tiempo en esa rivalidad absurda e innecesaria en medio de la vida.
Cuando te comparas, dejas de disfrutar tu camino por estar pendiente del camino de otro. La comparación anula la gratitud y aumenta la frustración. Miren, uno de los capítulos que más recuerdo del Chavo es el capítulo en el que Chavo está jugando con un valero hecho con un palo y una lata. Vamos, levante la mano los que se acuerdan de ese capítulo. Les quiero decir algo. Levante las dos. Levanten los que se acuerdan de eso. Déjenla arriba, les quiero decir algo. ¡Estaban viejos! Si usted se acuerda de ese capítulo, y peor aún, si usted se acuerda cuando Kiko se quemó en Acapulco, estamos viejos, acabados, hermano. Ya, esos pelados de hoy en día no saben qué es eso. Pero recuerdo el capítulo, hay dos. Uno donde el Chavo está jugando con un valero hecho de una lata y un palo, y el Chavo estaba feliz. Cuando Kiko ve eso, se va corriendo, entra a la casa y saca un valero así de grande, ¿se acuerdan? Y se le para al lado al Chavo. Y el Chavo está feliz. Cuando el Chavo empieza a verlo, mire, ahí se le paró el juego. ¿Por qué? Porque mientras no se comparó, estaba tranquilo disfrutando. Pero cuando logras ver que hay alguien que tiene algo mejor, ahí es donde aparece tu corazón y donde dices, ok, me gozo por lo que tienes o quiero lo que tú tienes. Aprende a gozarte con lo que tienes. Mira, escribí algo mientras venía en mi carro, y es esto: no permitas que lo mejor para tu vida dependa de la comparación. Deja que lo mejor de tu vida dependa de tu satisfacción. Tal vez lo que en este momento tienes no es tan grande como lo que tiene otro, pero sea agradecido y dile: Señor, me siento feliz y me siento satisfecho con lo que me has dado. Y si algún día quieres hacer algo más grande, que nunca sea porque yo me estoy comparando con otros, que siempre sea porque tuviste a bien abrir el cielo y traer tu bendición sobre mi vida. Y te vas a dar cuenta que el que crece con un corazón sano, las bendiciones nunca le van a hacer daño. Pero el que crece con la motivación incorrecta, por lo mismo que creció, por lo mismo se va a caer. Sana tu corazón y dile: Señor, no me voy a comparar con nadie. No te compares, sea agradecido y dile: Señor, me gozo con lo que tengo, sea mucho o sea poco. Si me diste poco, te voy a agradecer, y si me diste mucho, voy a compartir. Pero que nunca se te dañe el corazón, porque la comparación te puede sacar del plan que Dios tenía para tu vida. Si alguien me está entendiendo, levante la mano derecha y gríteme un fuerte amén, por favor, en esta noche. Guarda tu corazón. La comparación le abre puertas a la envidia, a la codicia, a los celos, a la frustración, y nadie con esos sentimientos podrá lograr cosas grandes en la vida. Nadie con esos sentimientos podrá llegar al nivel que Dios quiere para él. Sea una persona con un corazón sano, cargue un corazón satisfecho, agradecido, y dígale: Señor, mi tiempo llegará. Yo quiero que alguien levante la mano derecha y declare eso con fe. Diga conmigo: mi tiempo llegará. Levante la voz y diga: Dios tiene algo especial para mí. Vamos, repítalo, diga: Dios tiene algo especial para mí. No te compares, sea agradecido, porque tu tiempo llegará. Todo el que lo crea, alabe a Jesús con ese aplauso de fe y diga: yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero hay otro error. El primer error es la comparación, pero el segundo error es este: la gente comete errores en sus cambios en segunda instancia, tomando decisiones rápidamente y sin pensar. Otra vez, tomando decisiones rápidamente y sin pensar. Quiero que leamos el versículo 6, el versículo 9, el versículo 19 y el versículo 20. Dice la palabra del Señor: Samuel se disgustó con esa petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, le dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las demás naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Este versículo nos deja ver un paralelo: el de la gente espiritual y el de la gente impulsiva. Otra vez, la gente espiritual y la gente impulsiva. Levante todo el mundo la mano derecha, diga: gente espiritual. Vamos, dígalo fuerte, diga: gente espiritual. Ahora levante la mano izquierda, diga: gente impulsiva. ¿Qué dice la Biblia de alguien impulsivo? La gente impulsiva es aquella que se deja llevar por lo que se le metió en la cabeza.
La gente espiritual es la que se deja llevar por lo que Dios les sembró en el corazón. Mientras que ellos están con esta idea y dicen: queremos un rey, queremos un rey, queremos parecernos a los demás, Dios les dice, antes de dárselos, dales advertencias. Y esto porque es importante. Toda decisión que tú quieras tomar está acompañada de algo que se llaman pros y algo que se llaman contras. Los pros son todas las consecuencias positivas que vas a vivir. Los contras son todas las consecuencias negativas que vas a tener que afrontar. Toda decisión la tiene. Pastor, es que yo quiero estudiar esta carrera. Así sea la mejor decisión, vas a tener pros y vas a tener contras. Pastor, yo quiero meterme en este local para agrandar mi negocio. Vas a tener pros y vas a tener contras. Pastor, yo quiero terminar esta relación. Vas a tener pros y vas a tener contras. Pastor, yo quiero empezar un noviazgo con esta persona. De la misma manera, toda decisión tiene efectos a favor y tiene efectos en contra. ¿Cuál es el problema de la gente impulsiva? Que nunca considera lo negativo. Jamás. Dios le dice a Samuel: adviérteles lo malo que va a pasar si les pones un rey. Ahora, ellos ya tenían un rey. ¿Quién era el rey? Su rey era Dios. ¿Quién los dirigía a ellos? Era el mismo Dios. Pero la comparación los llevó a depreciar el tener a Dios y quisieron reemplazarlo por un hombre natural. Y ante ese momento Dios le dice a Samuel: no te enojes, díselos, pero adviérteles lo que va a pasar. A mí me llama la atención que la gente apresurada nunca escucha las advertencias. Lo vuelvo a repetir: la gente apresurada nunca escucha las advertencias. Mira, ten cuidado con esto. Tú no conoces a esa persona. Tú no conoces esa puerta que se te está abriendo. Tú no sabes de dónde viene el dinero que te están ofreciendo. No importa, pastor, yo llevo orando mucho tiempo y eso es una bendición. El afanado a todo le llama bendición. Otra vez. El afanado a todo le llama bendición. Y la bendición tiene que ser filtrada por algo que se llama oración. El impulsivo no busca la dirección de Dios. El impulsivo no escucha las advertencias. El impulsivo quiere resolver rápidamente lo que para él era un problema, sin saber que algunas cosas, las más importantes de la vida, siempre demandan ser pacientes, pero también ser conscientes de las decisiones que estamos tomando. Escuche esto: la desesperación nunca será una buena consejera. Donde hay un desesperado, siempre aparecen guardados. No caiga en esto. No, es que quiero hacerlo ya, espérate, tómate tu tiempo. Pastor, es que me están vendiendo ese carro y me dicen que lo reciba ya, que pague ya, que me lo... No, espérate, que lo que es tuyo no lo tienes que afanar. Lo que es tuyo, Dios te lo guarda. Dice un dicho por ahí que el que le van a dar, le guardan. Pero a veces nosotros somos tan desesperados y nos apresuramos y corremos y me voy del país, pastor, porque yo me soñé y me mostró el Señor en un versículo y me voy, pastor, me voy, aleluya, óreme. Pero cuando mañana, pastor, ¿y por qué no ha visto? No, pastor, porque es que, escuche, si algo he visto yo, es que cuando una persona sabe que lo que le van a aconsejar es contrario, no pide consejo. ¿Usted por qué no contó antes? No, pastor, es que no, pastor, nada. El que no cuenta antes es porque sabe que esa idea no es buena y se le metió en la cabeza y cree que le va a funcionar. Cuando usted quiere filtrar algo según la voluntad de Dios, usted cuenta antes de tomar las decisiones. Pero ¿sabe cuánta gente he visto yo que arruinó su vida y salió a pedir consejo después? El que pide consejo después en algún momento se aceleró, se apresuró y no quiso escuchar las advertencias. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Tenga cuidado, muchachos. Esto que te estoy enseñando te va a servir tanto para la vida, pero tienes que aprender a no ser una persona apresurada. Piensa, calcula, escucha las advertencias. No te dejes llevar por la prisa. No te dejes llevar. Escuché una historia hace un tiempo, pastor Ramón, de un hombre que tenía unas deudas. Y este hombre se le metió en la cabeza que la solución era vender su apartamento. ¿Recuerdas la historia? Y se le metió en la cabeza, él dijo: yo necesito vender mi apartamento. Y entonces empezó a hacer todo, le apareció un negocio, diga conmigo, un negocio.
Más fuerte, diga, un negocio. Y entonces para poder hacer el negocio tenía que levantarse un dinero, pagar las escrituras, pagar unos impuestos. Y fue corriendo, pidió la plata prestada a una persona que no se le debía pedir plata prestada. Y cuando ya tenía el préstamo y todo encima, se le cayó el negocio. Y entonces ahora ni tenía con qué pagar la deuda nueva, ni tenía cómo resolver el problema. ¿Sabe por qué? Porque la prisa lo llevó a tomar una decisión alejado del consejo. Es que si algo me llama la atención, es que el consejo siempre te hará frenar esas revoluciones que tienes. El consejo siempre te pone un freno y te dice: espérate que si es de Dios te aguanta. Espérate que si es de Dios no tienes que forzarlo. Espérate que si es de Dios, Dios te va abriendo la puerta. Pero no caigas en el error que el pueblo cayó. Samuel les advierte, les dice: mire, ese rey les va a hacer daño, va a venir opresión sobre ustedes, la cosa se va a poner mal. Por aquí les entró y por aquí les salió. Y el problema es que cuando usted no escucha la advertencia antes, la tendrá que resistir después. Cuando la advertencia se le vuelva un problema, usted ahí va a decir: ¿por qué no esperé? ¿Por qué no aguardé? ¿Por qué no pregunté? ¿Por qué no me tomé mi tiempo? Hace un tiempo, cuando yo estaba en el proceso de vender mi carro, recuerdo que aquel señor, cuando encontró el carro, le dijo a mi amigo, que era el que estaba haciendo el negocio: no hagamos peritaje, no hagamos nada, llévese ese carro así. Gracias a Dios, Dios me dio un amigo sabio, y él le dijo: no, señor, para poder hacer el negocio tenemos que hacerle el peritaje. Y créame, a mí me convenía más hacerlo de esa forma, porque el carro del Señor era el que estaba nuevo, el mío era el que estaba usado. Yo tenía un riesgo de que el peritaje saliera mal a mi contra, que tuviera que bajar el precio de mi carro. Pero escuche bien, cuando algo es de Dios, la verdad siempre te va a respaldar. Cuando algo no es de Dios, tú te metes con escondidos, y esos mismos escondidos te desbaratan todo lo que tú de forma apresurada levantaste. Nos paramos y dijimos: no, hay que esperar, hay que hacer el proceso. Yo quería tener ese carro ya, pero me tocó esperar. Y he aprendido que lo que es de Dios demanda espera, pero al final vas a estar más tranquilo. Al final vas a estar más seguro. Al final vas a estar lamentándote mucho menos, porque mucha gente, por no esperar, hoy está diciendo: si yo hubiera esperado estaría mejor de lo que ahora estoy. Pero te tengo buenas noticias: si te has apresurado, si has fallado, si te has equivocado, y vengo a decirte, Dios puede hacer todas las cosas nuevas para ti también. Pero no vuelvas a cometer los errores que cometiste en el ayer. Si vas a hacer cambios, nunca los hagas de esa manera. Alguien alabe a Jesús y dígame un fuerte amén en esta preciosa noche, por favor. Conviene más ser prudente y paciente que ser rápido y afanoso. Hay un estudio en nuestra ciudad que dice que si los carros andan a 50 kilómetros por hora, como la ley de Cali lo exige, usted va a tener el tiempo suficiente para frenar, para no causar accidentes y para no matar a una persona. Y ese estudio a mí me molesta un poquito. Pregúntame por qué. No, tiene que preguntarme con chisme, porque a mí me gusta darle rápido a ese carro, rápido. Yo soy feliz y yo arranco y yo le doy como si me lo hubiera robado, hermano, y me voy en ese. Soy feliz en mi carro. Usted también, ¿cierto, Pastor Ramón? El suyo anda rápido. Uno con ese motor que tiene fuerza y ahí como girándole. Pero esa prudencia de andar despacio permite que usted evite cometer errores. El problema es que el apresurado, el que no frena, el que siempre anda con prisa, nunca frena a tiempo, siempre frena estrellándose contra el mundo. Y hay gente aquí que lo único que los hizo parar de su mala decisión fue estrellarse contra el mundo. ¿Sabe por qué? Míreme a los ojos, míreme. Porque usted iba muy rápido. Tómese su tiempo. Aprenda a esperar en Dios. Aprenda a guardar el tiempo. Pastor, es que conocí una muchacha y yo me quiero casar ya, porque yo escuché que el Señor está que llega por su iglesia. Y qué tal que suene la trompeta y yo, pastor, ahí, virgen, ahí en el rapto, yéndome para el cielo. Yo no quiero eso, pastor, yo necesito casarme como sea. Ay, pastor, que suene la trompeta después de que yo esté en la noche. ¡No aguarde! Espérese, que es mejor irse al cielo virgen que quedarse aquí estrenado con un hogar roto. Dije, es mejor esperar que por desesperado perder lo más valioso que tenías, que era ese tesoro que estaba reservando para alguien que Dios había dispuesto para ti. Aprende a esperar. La gente que se desespera siempre comete errores. El pueblo terminó cambiando a Dios por un rey
y no sabían que el rey era su Dios. Pero es que la prisa los llevó a no escuchar ninguna advertencia. Muchachos, no caigamos en ese error. Todos los que están aquí, que son jóvenes, los padres que están aquí, no caigamos en ese error. Pastor, ¿y entonces cómo hago para saber si me conviene o no me conviene? Pon una balanza, haz una lista de cosas y di, a ver, ¿cuáles son los pros? Escribe cuáles son los pros. ¿Cuáles son los contras? Escribe, pero escríbelos a conciencia, no minimices los riesgos. Y luego simplemente suma. Si hay más contras que pros, frena. Si hay más pros que contras, pide consejo. De pronto tú en tu emoción no has visto cosas que están ahí y un consejero te va a ayudar a ver cosas que tú no has visto. Pero siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir: el consejo es tan poderoso, tan necesario, que el que no lo pide antes, lo pide después, cuando está con el agua en el cuello. Pídelo antes, no te apresures. Lo que es de Dios para ti te va a esperar. Lo que Dios diseñó para ti te va a esperar. Dije, lo que Dios tiene para ti te va a esperar. El plan que Dios tiene para ti te va a esperar. No te apresures. Pastor, es que yo estoy soñando con hacer este cambio. Mira, Dios te va a ayudar y te vas a dar cuenta que aunque sea difícil en tus fuerzas, ahí es donde más Dios se glorifica. Para que cuando llegues a tu nuevo consultorio, a tu nueva oficina, a tu nueva empresa, a tu nuevo local, a lo nuevo que Dios tenía para ti, tú digas: pastor, ni yo podía hacerlo, pero Dios terminó haciéndolo. Dios se mueve más en un prudente que en un impaciente. Aprende a esperar. Pero déjame darte lo tercero y último. Y el tercer error, ¿puedes recapitular conmigo cuál fue el primero que le dije? Primer error: compararse. ¿Con quién? Con otros. Muy bien. ¿Cuál es el segundo error a la hora de hacer un cambio? Tomar decisiones. Póngamelo por favor otra vez en la pantalla. Tomar decisiones rápidamente y sin pensar. ¿Qué es lo contrario a esto, pastor? Lo contrario a esto fue lo que hizo Samuel. El versículo lo dice. Cuando el pueblo quería un cambio, ellos se obstinaron con el cambio, mientras que Samuel se fue a orar. Samuel fue a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Si tú le preguntaras a Dios por cada cambio que quieres hacer en tu vida, créeme que Dios te hablaría de alguna manera. Te habla en una prédica, te habla en un video, te habla a través del devocional, te habla en la Biblia. Dios te habla. Pero el problema es que la gente no pregunta. Se les mete algo en la cabeza y por ahí se van. Esto es lo mejor, esto es lo mejor. Yo tengo un pálpito, tengo un pálpito. Cambia los pálpitos por las rodillas y vas a ser sabio. Cambia los pálpitos. Tengo una corazonada, pastor. Habla un infarto. Cambia las corazonadas por la fe y Dios le va a responder. Pero aquí viene lo tercero, y no se imagina la tristeza con la que escribía este capítulo. Punto número 3. El tercer error de la gente cuando va a hacer un cambio es abandonar a Dios. Mira lo que dice la Biblia, versículos 7 y 8. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Versículo 8. Mire las palabras de nuestro Señor cuando le habla a Samuel. Desde que yo los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses, y ahora te tratan a ti de la misma manera. Qué palabras la del Señor. Yo siempre los he querido ayudar, pero ellos me abandonan siempre. Yo siempre les he extendido la mano, pero ellos me abandonan siempre. Yo siempre he querido levantarlos, pero ellos insisten en abandonarme. Y con esta pregunta yo quisiera terminar esta palabra hoy. ¿No será que todos esos cambios que tienes fabricados y tienes pensados, estás pensando en tu bienestar, en tu economía, en tu satisfacción, en tu placer, en tu estatus, en tu reconocimiento, a dónde vas a llegar, al país donde vas a vivir, y piensas en todo menos en el lugar que ocupa Dios en tu decisión? Muchachos, si tu decisión saca a Dios, esa decisión te va a sacar del propósito. Lo vuelvo a repetir:
Si tu decisión excluye a Dios, esa decisión te va a sacar del plan que Dios tenía para ti. Porque la clave está en que cualquier paso que tomemos, cualquier camino que emprendamos, me tiene que hacer estar más cerca de Dios, no más lejos de Él. Si algo pesa en la vida, es la gente que cambia a Dios por cosas, por personas, por dinero. Porque al final te quedas sin nada. Con esta razón y con este sentimiento, ¿cómo estaría hoy si no hubiera abandonado a Dios? En estos días estábamos en un descanso, en un viaje de familias pastorales, y en una playa que estuvimos, Anita, mi hija, es un poquito intensa, solo un poquito. Anita se levanta y va corriendo a la habitación. ¡Levántense ya! Tengo hambre. Y lo repite hasta que nos hace levantar. Y ella todo el tiempo quiere estar ahí con nosotros y pegados de nosotros. Y estábamos en una playa nadando. Y entonces yo le dije: ve y nada. Nada, mi amor, sé libre. Además que le pagamos hace un tiempo un curso de natación y sabe nadar muy bien, no se ahoga, no traga agua, lo hace bien, ella sabe nadar. Entonces yo la cargaba y dice: párate en mis hombros. Se paraba y yo: lánzate. Entonces yo le agarraba las piernitas y la tiraba lejos para que ella nadara. Y cuando caía al agua volteaba y se venía así nadando y llegaba hasta donde yo estaba. Papi, yo quiero que tú me cargues. Mami, nada, por favor, yo quiero tragar agua salada, déjame aquí. No, yo quiero estar contigo. Y insistía, quería estar ahí. Y hubo un momento en donde ella me dijo: papi, es que cuando tú me cargas yo me siento segura. Y en ese momento desistí de mi idea de seguirla empujando. Y dije: bueno, quédese aquí, quédate aquí. La abracé. Y me acordé que va a ser niña solo por un tiempo, y que solo por una vez en la vida, y que cuando crezca seguramente ya no va a estar encima mío tan pegada como ahora. Y ¿saben qué pensaba mientras escribía esta predicación? En que mucha gente se le ha olvidado que cerca de Dios es donde realmente pueden estar seguros. Y Dios no está tratando de empujarte, al contrario, Dios quiere que tú estés cerca de Él. Que cada decisión que tomes la tomes cerca de Él, que le preguntes, que le digas: Señor, ¿es esto lo que tú quieres para mí? ¿Estás de acuerdo con esto? Mira, se me está pasando esto por la cabeza. Sabes que tengo esta necesidad, pero muchos de nosotros estamos insistiendo en estar lejos de Dios, y se nos ha olvidado que abandonar a Dios es la peor decisión que podemos tomar. No importa de qué tamaño sea tu decisión, si te va a hacer abandonar a Dios, no es una buena decisión. No importa qué tan bueno sea el partido que encontraste, si te está haciendo pecar y te está haciendo abandonar a Dios, no es un buen partido para ti. No importa qué tan bueno sea el negocio, si tienes que firmar papeles ilícitos para tener cosas indebidas, cosas que no son de Dios, no es un buen negocio, es un muy mal negocio. Pastor, es que yo quiero volver con esa muchacha. Yo la conocí en la iglesia, pastor, en la casa del Señor. Yo siento que es el amor de mi vida. Usted puede conocer dentro de la misma iglesia gente que no es el amor de su vida. Sí, lo voy a volver a repetir. Usted podría conocer dentro de la misma iglesia gente que no es el amor de su vida. Pregúnteme por qué. Dele un codazo al que tiene a su lado. Dígale: porque este señor, esta señora, este muchacho, esta muchacha es imperfecto como lo soy yo. Si el amor de su vida no es Dios, cualquier persona que usted meta ahí le puede salir defectuosa. Pero mientras Dios sea el centro y sea lo primero, le aseguro que sus cambios siempre lo van a llevar a bendición y a una respuesta y a un puerto seguro, distinto para su vida. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor, en esta noche. Y le regalo esta frase y con esto me voy. La clave no es comparar, la clave es mejorar. Lo más acertado no es apresurarse para decidir. Lo más acertado es orar para escuchar a Dios. Toda decisión que incluya abandonar a Dios nunca terminará bien.
Los cambios se hacen mejorando, orando y permaneciendo de la mano del Señor. Muchachos que hoy me han prestado sus oídos, claro que hay que hacer cambios, claro que hay que tomar decisiones, claro que hay que hacer cosas por la vida, pero que nunca el compararte sea un combustible, que nunca el acelerarte sea el motor, y que nunca abandonar a Dios se te pase por la cabeza. Si eres paciente, si oras a Dios y en lugar de estar mirando a otros, eres agradecido con tu proceso, con lo que Dios está haciendo en ti, te aseguro que aunque tu primer estado sea pequeño, tu postrer estado será muy, muy grande. Ponte de pie y recibe esta oración en esta preciosa noche. Por favor, levanta tus manos bien en alto y dile: Señor, hoy tomo tu palabra en mi corazón. Vamos, levanta tus manos. Dile: hoy tomo lo que me has enseñado y te pido, Espíritu Santo, que hagas que esa palabra vaya aquí a lo profundo de mi corazón y de mi mente, y que me guardes de estas tres trampas que el pueblo no vio y terminaron perdiendo el regalo más grande que tenían. Que tú fueras el rey de ellos, que tú fueras el Señor que los guiaba. ¿A qué horas, Padre, cambiaron lo mejor por lo peor? Pero, Señor, fue porque ese cambio simplemente fue un cambio que se basó en la comparación. Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame a dejar de ver la carrera de otros y enséñame a ver lo que tú quieres hacer conmigo. Quita mi mirada, ayúdame a quitar mi mirada del plan de otros y permíteme enfocarme en lo que tú vas a hacer con mi historia, con mi familia, con mi generación. Gloria a Dios por lo que haces en los demás, pero gloria a Dios por lo que tú harás en mi vida. Vamos, levanta tus manitos y díselo al Señor. Dile: te alabo por lo que estás haciendo en otros, pero te alabo por lo que tú harás en mí, Señor, también. Perdóname por las veces en las que me apresuré, me afané, corrí, me desesperé y no oré para preguntarte. Amado Cristo, perdóname por las veces en las que te abandoné. Perdóname por las veces en las que te cambié por un pecado, sabiendo que tú eras mi delicia, que tú eras mi paz, que tú eras mi fortaleza, que estar cerca de ti es el mayor combustible, es la mayor demostración de victoria en la vida. Si hay algo que nos va a alejar de ti, quítalo de nuestro camino. Si hay algo que nos va a alejar de la oración, quítalo de nuestro camino. Si hay algo que nos va a alejar de la devoción, quítalo, Señor. Pero que podamos tomar decisiones adecuadas para que todo cambio que venga a nuestra vida, en lugar de hacernos daño, nos acerque al propósito que tú tienes para nosotros. Alabamos tu nombre y te glorificamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acabas de ver la predicación "Los cambios no se hacen así". Y espero que esta palabra haya hablado a tu vida de una manera específica y de una manera clara. Quisiera que por favor escribas esto en los comentarios. Coloca: Dios, ayúdame a hacer buenos cambios. Vamos, colócalo. Dios, ayúdame a hacer buenos cambios. Y que ese sea un derrotero para este nuevo año que empieza. Una vida que toma buenas decisiones y que a la hora de cambiar se deja llevar por las motivaciones correctas en la vida. Quiero orar por ti en este momento y pedirle al Señor que te guarde, que te bendiga y que te abra puertas en su sabiduría y en su dirección para este nuevo tiempo. También quisiera invitarte para que, como siempre, le presiones me gusta a este video si bendijo tu vida y no olvides compartirlo con alguien más. Si todavía no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita para que tengas todas las notificaciones de cada video y de cada predicación que subamos en este canal. Y te mando un fuerte abrazo pidiéndole al Señor que este año sea un buen año para ti y para los tuyos. Que el Señor te bendiga grandemente. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza de la palabra muy especial. Oré y le pregunté a Dios qué quería Él que trajera en este día para la iglesia. Y el Señor plantó una palabra en mi corazón, en mi tiempo devocional. Y luego empecé a escribir cada una de las cosas por las cuales el Espíritu Santo me guió. Y es la palabra que hoy te quiero predicar.
se encuentra fundamentada, como todas, en el libro por excelencia, la bendita palabra del Señor. Y quiero que lea conmigo Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 12. Acostumbro leer en la Nueva Traducción Viviente solo porque es un poco más fácil de entender, aunque su esencia es la misma. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige a un perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, pues solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias por su reverencia ante la palabra. Y queridos hermanos, debo empezar diciéndoles que en la vida nosotros nos vamos a topar con diferentes encrucijadas. La vida está llena de yes, en las que tienes dos opciones: o te metes por un camino o te metes por otro. En la vida también te vas a encontrar que nosotros construimos nuestro andar con la suma de muchas pequeñas decisiones. Algunas de ellas son incluso automáticas. Ya decidimos con facilidad qué nos vamos a poner, qué vamos a comer, a dónde vamos a ir. Pero quiero que escuche esto: detrás de un buen vivir, otra vez, detrás de un buen vivir siempre habrán buenas decisiones. Si usted no toma buenas decisiones en su vida, no podrá construir un buen vivir. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque las buenas decisiones es las que nos permiten mantener un rumbo adecuado en la vida. Nunca olvide que la palabra del Señor dice que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Levante la mano derecha y repita conmigo, diga: hay decisiones. Más fuerte, diga: hay decisiones que parecen buenas, pero no lo son. Hagamos un ejercicio. Levante la mano el que se acuerda del primer amor de su vida. Levanten las dos para que se vean más. Pastor, yo no la quiero levantar porque ese amor me fue mal a mí. Cuando uno se enamora por primera vez, uno dice muchas cosas. Por ejemplo, frases como: tú eres el amor de mi vida y estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Levante la mano el que algún día dijo eso, por favor, levante la mano. Levántela. No falta el despechado que dice: yo no me vuelvo a enamorar. Levante la mano, yo lo veo. Ahora, déjela arriba el que dice: pastor, yo dije eso, pero sabrá Jehová de los ejércitos dónde anda esa criatura hoy por hoy. Ve, porque escuche bien, nosotros tomamos decisiones, pero solo las buenas decisiones nos mantendrán en el destino correcto. Muchas personas tomaron la decisión de entrar a la universidad y es una buena decisión. Pero si usted no se graduó y dejó esa carrera a medias, en el camino usted tomó una mala decisión. ¿Cuál fue la mala decisión? Dejar sin terminar cosas que debías concluir. Entonces, cuando la gente no entiende la importancia de las buenas decisiones, termina errando. Y hay algo que quiero que escriba los que están tomando nota, esto es muy importante: toda mala decisión al principio parece una buena decisión. Lo voy a volver a repetir: toda mala decisión al principio parece una buena decisión. Así que tenga cuidado. Ahora, pastor, ¿cómo podemos nosotros hacer para poder decidir bien? Porque es que generalmente en los momentos de decisión en la vida, muchos de nosotros nos dejamos llevar por una de las más peligrosas y más malas consejeras que existen en la vida, que se llaman las emociones. Una persona emocionada puede tomar muy malas decisiones. No solamente emocionada hacia lo bueno, sino también emocionada hacia lo malo. ¿Ha visto esa gente que cuando está contenta malgasta todo lo que tienen?
estoy feliz. Y les llega el dinero del pago y creen que ese dinero va y regalan todo lo que te deja. Estoy contento, pastor. Tenga cuidado. Las buenas emociones nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. De la misma manera, las malas emociones también. ¿Cuántas veces por un momento de rabia decidimos cosas que al final terminan pesándonos? Les voy a contar una historia. ¿La quieren escuchar? Igual se las voy a contar porque es mi prédica. Yo andaba con mi esposa en el carro y éramos novios en aquel entonces. Íbamos en el carro, nosotros ahí, y de repente en medio del carro ella empezó a discutirme. Se le metió un espíritu cantaletudo y empezó a molestar y a molestar. Y a mí me dio rabia. Pregúnteme por qué. No, pregúnteme con más chisme. Porque sí. Y entonces yo no me aguanté eso. Y yo le dije, hágame un favor. Y cabe aclarar que en ese momento yo estaba aprendiendo a manejar carro, pero no andábamos en mi carro, andábamos en el carro de ella. Y en medio de la discusión yo le dije, ¿sabe qué? Yo paro aquí y me bajo. Y paré y me bajé del carro y cerré la puerta, porque yo dije, ahora que me estoy bajando y la estoy dejando tirada, ella va a tener que rogarme y buscarme para que yo vuelva. Me bajé y cerré la puerta y me paré así. Y cuando estoy ahí, yo escucho que esa señora prende el carro y se fue y me dejó tirado en medio del camino. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor de todo es que yo no tenía un peso con que devolverme para la casa. Ahí quedé, por orgulloso y malgeniado, tirado en medio del camino. Desde aquel momento, cada vez que peleamos, así estemos enojados, me voy con ella, porque yo no vuelvo a caminar por soberbio. Escuche. Las malas decisiones siempre están acompañadas de malas emociones. Una persona que no sabe gestar sus emociones puede tomar malas decisiones. Entonces aquí viene el punto en el que me quiero centrar hoy. ¿Qué recurso nos dio Dios para que tomemos buenas decisiones? El recurso que Dios nos ha dado para tomar buenas decisiones se llaman los buenos consejos. La palabra del Señor dice que en la multitud de consejeros hay victoria. La palabra del Señor dice que con consejo se hacen bien las guerras. Pero muchos de nosotros somos tan carentes, tan faltos de aprender a escuchar el consejo, y por eso hemos titulado la predicación del día de hoy de la siguiente manera. Creo que en la pantalla le va a aparecer: no desprecies los buenos consejos. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte a la cuenta de 3? 1, 2, 3. No desprecies los buenos consejos. Hágame un favor, voltee a mirar a los ojos al que tiene al lado y dígale: no desprecies los buenos consejos. Mírelo a los ojos ahí donde le salen las lagañas y dígaselo: no desprecies los buenos consejos. Querido hermano, en la vida usted va a recibir muchas veces buenos consejos. En la vida vamos a necesitar consejo. Hay momentos donde estamos tan llenos de ideas y de sentimientos y de emociones que no sabemos qué es lo correcto, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. En momentos así es donde más necesitamos escuchar el consejo. Pero muchas personas tienen la fea costumbre de que cuando alguien les va a dar un consejo, no saben reaccionar, no saben escuchar, no saben agradecer, no saben valorar. ¿Sabe cuántos matrimonios yo he tenido que atender de hombres que la esposa lleva años diciéndole: cambia esto, mi amor, por favor, mi amor, mira, invirtamos en esto, mi amor, deja de endeudarte, mi amor, suelta ese celular, mi amor, pasemos tiempo con los hijos? Y el problema es que cada vez que le dan un consejo a ese barrigón, por aquí le entra y por aquí le sale. Y el problema no es que el consejo sea malo, sino que no lo saben recibir. Ya se puso esto incómodo. ¿Me puedo bajar? Ya me bajé. El problema es que mientras usted no sepa escuchar los buenos consejos, nunca va a clarificar sus pensamientos. Porque alguien que le cuesta trabajo escuchar un consejo solamente demuestra la abundancia de necedad en su vida. Una persona que no sabe escuchar un buen consejo solamente está demostrando su necedad, su ceguera, que está cerrado en la vida. Y hoy le voy a mostrar 3 cosas que hace
una persona cuando desprecia los buenos consejos? ¿Está listo para escucharlos? Vamos con el primer punto, póngamelo ahí por favor. Dice, reaccionando incorrectamente ante ellos. Diga conmigo, debo reaccionar. Fuerte, diga, debo reaccionar correctamente ante el consejo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Pongamos el versículo por favor. Versículo 7 al 8 dice, el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, pues solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Querido hermano, la forma en la que usted reacciona cuando alguien le da un consejo habla de qué tan sabio o qué tan necio es usted. Lo voy a volver a repetir. La forma en la que usted reacciona cuando alguien viene y le dice, hey, siento que esto se pudo haber hecho mejor, siento que este no era el camino, siento que no hablaste de la manera correcta, siento que tomaste la decisión equivocada, creo que esto pudiste haberlo hecho de otra forma. Cuando la persona que está recibiendo el consejo no reacciona de manera correcta, hace alarde a su necedad, hace alarde a su orgullo, hace alarde a su rabia. Mire, la Biblia construye en estos versículos dos triadas, dos fundamentos que están parados en tres patas. El primer fundamento, la primera triada, es del que no sabe reaccionar. Vaya conmigo a la Biblia, póngame el versículo otra vez. Lo primero que dice la Biblia es que cuando usted reprende a un burlón se va a ganar un insulto. Diga conmigo, insulto. Otra vez, insulto. Ve y corrige a un necio, ¿y sabes qué va a hacer? Te va a tratar mal a ti. Ve y corrige a una persona que está haciendo las cosas mal y será capaz de devolverte y diciéndote, tú a mí me vas a decir esto, pero yo a ti te tengo que decir esto y esto. ¿Cómo te sientes tú cuando estás buscando arreglar con alguien, pero lo único que recibes de ese alguien es que quiera golpearte y quiera herirte cuando tú le estás dando un consejo? Por eso hay gente que nunca cambia, porque en lugar de escuchar para cambiar, escuchan para ofenderse. En lugar de escuchar para mejorar, escuchan para alejarse. En lugar de escuchar para mejorar, escuchan para llenarse de rabia y alejarse de las personas que realmente lo aman. ¿Y sabe cuál es la mala noticia? Mientras usted viva de esa manera, nunca va a tener un buen hogar, nunca va a tener un buen ministerio, nunca va a tener una buena familia, nunca va a ser un buen padre, porque la gente más feliz es la gente más humilde. Lo vuelvo a repetir, la gente más feliz es la gente más humilde. El soberbio está condenado a quedarse solo, el soberbio está condenado a quedarse apartado. El soberbio, la gente no quiere trabajar con él, los líderes no quieren estar al lado de un soberbio. Por eso pídele a Dios que te dé humildad, para que cuando escuches el consejo tu corazón esté aterrizado y entiendas que si alguien te aconseja, la Biblia dijo, leales son las heridas del que ama, más falsos los besos del que aborrece. El que te corrige muchas veces lo hace porque te quiere ver mejor. Pero no solamente insulto, también dice la Biblia, mire lo que dice, el que corrige al perverso saldrá herido. Oiga, qué cosa tan terrible. Gente que uno va a hablar con ellos, a darles un consejo, una recomendación. Ibas con una buena actitud, ibas con un buen corazón, ibas en aras de arreglar las cosas, en aras de que todo estuviera mejor, y terminas tú siendo golpeado por alguien que simplemente no estuvo dispuesto a agachar la cabeza con humildad y decir, gracias, tienes la razón, ok. Pero la siguiente pata de esta triada, porque le dije que eran tres cosas, es lo siguiente, dice la palabra, por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, porque solo ganarás su odio. Repítalo conmigo, diga, solo ganará ¿qué? Su odio. Entonces vamos a construirlo otra vez. Pasan tres cosas: te puede insultar, te puede herir o te puede odiar. Y uno dice, ¿por qué se dañaron relaciones tan bonitas? ¿Por qué se rompieron cosas tan especiales? Si lo único que queríamos era establecer un consejo, una mejora, una ayuda. Pero cuando la gente no reacciona de manera correcta ante el consejo, solamente demuestra su incapacidad de aprender. Mire por favor la triada del sabio. Aquí está en la Biblia también, dice la palabra del Señor. Corrige a los sabios y te
amarán. Diga conmigo, amor. De nuevo, diga amor. Corrige al sabio. ¿Y qué va a hacer el sabio? Te va a amar. Pero no solamente te amará, dice la Biblia, instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Mire la diferencia. ¿Usted quiere saber qué tan sabio es una persona? Vaya, corríjalo. Usted se va a dar cuenta que un corazón sabio jamás verá un consejo como un ataque. Un corazón sabio siempre verá un consejo como una oportunidad para aprender más, para ser más sabio y para amar a aquellas personas que le están corrigiendo. Querido hermano, si alguien sale adelante en la vida, no es el soberbio, es el humilde. Alvin Toffler, un sociólogo americano muy importante del último siglo, escribió la siguiente frase. Dijo: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. ¿Cuántas personas están viviendo en la suma de ignorancia, de necedad y de terquedad? Porque están con unos argumentos en la vida. Es que a mí me criaron así, es que yo soy así, es que esta es la manera, es que esto no puede cambiar, y si a usted no le gusta, de malas, y si no le parece, pues váyase. Y el problema es que esa construcción mental hace tanto daño. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero conforme pasa el tiempo, nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar. El mismo apóstol Pablo dijo que quien no renueva su manera de pensar jamás podrá cambiar su manera de vivir. Por ejemplo, la crianza de nuestros hijos. Usted no puede pretender criar a sus hijos como lo criaron a usted. No sé si lo ha notado, pero esta generación es diferente. Cuando usted nació, usted se demoró casi un mes en abrir los ojos. Apretado ahí. Esos peladitos de hoy en día nacen, le pasas un celular y lo desbloquean de una. Esta generación es distinta. Esta generación es diferente. Usted a esta generación, a los de antes les decía venga, y vea, usted tenía que volar. Usted a los de ahora les dice rápido y caminan así, vea. Y se ríen. Rápido, ya voy. Son diferentes. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Yo no sé, pero son diferentes. Entonces estamos ante una generación distinta. Anteriormente, ¿usted con quién se comparaba? Con nadie. Ahora estos muchachos se comparan con todo el mundo. Tienen acceso a todo. Pueden ver el mundo, pero están más vacíos y más depresivos. Usted no puede pretender que lo que le sirvió antes le va a seguir sirviendo ahora. Es diferente. Anteriormente las familias eran distintas. Anteriormente el hombre era quien salía a trabajar, la mujer se quedaba en casa con los hijos y era esa mujer sabia que edificaba su casa. Y no estoy diciendo que una mujer que trabaje no lo puede hacer, por favor no me malinterprete, pero mire que hoy en día estamos detrás de más consumismo, de más trabajo, y necesitamos más, y nuestros hijos tienen que tener el mejor colegio, los mejores zapatos, la mejor ropa, y no nos hemos dado cuenta que por tratar de darles más de lo material, les estamos dando menos de lo emocional que realmente necesitan. Esta generación tiene que entender que mientras no cambie su manera de pensar, en lugar de construir, pueden destruir su vida. Por eso es que el consejo es tan valioso. ¿Cuántas veces el consejo ha residido en una predicación? Ha residido en la palabra, ha residido en un mensaje, y cuando lo escuchas y dices: Señor, esta palabra es para mí, tengo que aplicarla, tengo que ponerla por obra, tengo que vivir de acuerdo a ella. Todo aquel que escucha la palabra y la obedece, todo aquel que escucha la palabra y la aplica, todo aquel que escucha la palabra y la pone por obra, realmente va a encontrar una nueva vida en él. Pero mientras usted escuche y salga a seguir en el pecado, nunca verá algo nuevo en usted, porque el consejo no sirve cuando no se aplica. Así no diga amén. Así es. Cuando yo estaba pequeño, mi papá me dijo, yo era el baterista de la iglesia, y mi papá me dijo: mi hijo, aprenda a tocar todos los instrumentos, aprenda a tocar el piano,
aprende a tocar el bajo, aprende a tocar la guitarra, porque si algún día no va uno de los músicos, usted lo puede reemplazar. Pregúnteme a mí qué me dio. No adivine, pregúnteme qué me dio. Rabia. Y yo le dije, no, papá. Mi viejo me quedó mirando así. Le dije, no, porque uno en la vida tiene que aprender a ser enfocado. Y yo quiero ser baterista y toda mi vida seré baterista. Mi papá no peleó conmigo. El tiempo pasó. Y cuando el tiempo pasó, en la iglesia entramos en una crisis musical. Se fueron los músicos, ya que no sabe quién le tocó aprender a tocar todos los instrumentos: el piano, el bajo, la batería. Y con los años me di cuenta que el consejo que yo estaba despreciando de mi papá, en realidad lo necesitaba. Porque hijo que se respete, algún día le dijeron la siguiente frase. Usted me grita amén si le ha pasado. El día que usted sea papá, ese día se acordará de mí. Entonces pasó el tiempo y yo me di cuenta que mi papá tenía la razón. Porque lo que usted no aprende por consejo, lo aprende por el tiestazo en la vida. Después se da cuenta. Y entonces, ahora que yo soy papá, que tengo a Jerónimo, en estos días le dije a mi hijo, mi hijo, ¿y tú en qué posición juegas? No, papá, yo soy medio centro, él juega fútbol. Y le dije, pero tienes que practicar para ser un buen arquero, ser un buen defensa, ser un buen delantero, porque tú no sabes en qué momento, en qué lugar Dios te puede usar. Y él, sentado en el carro, me dijo, papá, uno tiene que ser enfocado en la vida. Yo me quedé mirándolo y dije, ay, yo ya conozco este camino. ¿Y sabe ya por qué no me enojé? Porque descubrí una verdad: cuanto más inmadura es una persona, menos cree que necesita el consejo. Otra vez, cuanto más inmadura es una persona, menos cree que necesita el consejo. Así que el problema suyo no solamente es necedad, es también inmadurez. Y le tengo una noticia peor: hay gente que tiene 50 años y es peor de inmaduro, un muchachito en la pubertad. ¿Sabe por qué? Porque siempre está despreciando lo que en realidad le puede servir. Hoy te digo, iglesia, Dios quiere levantarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte, pero Dios trabaja con los corazones sensibles, obedientes y dispuestos. Si alguien me está entendiendo, levante la mano derecha y grite un fuerte amén en esta preciosa mañana. Pero déjeme mostrarle lo segundo: no desprecies los buenos consejos. Lo primero que le enseñé es reaccionando incorrectamente ante él. Lo segundo es devaluando la experiencia de otros. Este es el gran problema de la gente que desprecia los consejos. Diga conmigo, devalúan. Fuerte, diga, devalúan la experiencia de otros. El versículo 13 al 16 dice: la mujer llamada necedad es una atrevida, y aunque no se da cuenta que es una ignorante, se sienta a la entrada de su casa, en el lugar más alto con vista a la ciudad. Llama a los hombres que pasan por ahí, ocupados en sus propios asuntos. Entren conmigo, le dice a los ingenuos. El capítulo número 9 de Proverbios es un capítulo que, al igual que unos anteriores, el 8 por ejemplo, construyen algo llamado la personificación de la sabiduría. Es como si el escritor, dentro de su puño literario, empezara a contar o a presentar la sabiduría no como algo, sino como alguien. Recuerde que libros como Salmos, Job y Proverbios son libros que tienen un género literario poético, son conocidos como poéticos. La construcción poética es distinta a la narrativa. Por ejemplo, un libro narrativo, libro de Génesis, de Éxodo, los Pentateucos, son libros históricos que cuentan una narración, te están contando una historia. Mientras que los libros poéticos usan figuras literarias distintas. En este caso, cuando usted lee Proverbios, está construido de la misma manera. Por eso, al parecer, como en un poema, ¿cuántos alguna vez, tratando de usar una figura poética, le dijeron a su esposa como: tus ojos son azules como el mar de Aruba? Algunos dicen: no, pastor, los tiene marroncitos. Tus ojos son café como la tierra húmeda. Eso se llama construcción poética.
Porque no es que su esposa tenga agua en los ojos, sino que estás comparándolo. Entonces, cuando este proverbio se escribe, se hace dentro de una figura literaria donde se personifica la sabiduría, pero también se personifica la necedad. Si hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad, muévame la cabeza así y dígame amén. Gracias. Entonces, en esta personificación, ahora el versículo nos dice cómo es la necedad. Y dice que la necedad es atrevida, pero además la necedad es ignorante. Y no solamente eso, sino que la necedad es ingenua y está ocupada en sus propios asuntos. Querido hermano, uno de los problemas que la gente que desprecia los consejos cuando cae en necedad es que está tan metida en su propia vida que se le olvida que hay otros que tienen un camino de experiencia y que cuando le están diciendo ten cuidado con esto, no es porque te quieren hacer un mal, es porque ya lo vivieron. Pero una persona necia que desprecia la experiencia de otros, le pasan cosas como estas. Por ejemplo, cuando usted lo está aconsejando un hombre que ama a Dios, que le teme a Dios, que tiene una buena familia, que tiene un buen matrimonio, que tiene unos buenos hijos, no es que tenga un hogar perfecto, pero por lo menos usted está viendo fruto en él, y viene y le dice a usted, querido hermano, trate bien a su esposa, dedíquele tiempo a sus hijos, haga las cosas de manera correcta. Aquel necio que desprecia el consejo dice, no, eso no me sirve a mí. ¿Por qué? Porque estás devaluando la experiencia que tienen otros. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el campo financiero, usted quiere montar un negocio, emprender una empresa, arrancar con su propia compañía, y viene alguien que ya hizo el proceso, tiene experiencia, lleva años trabajando y le dice, mira, eso no está bien, no lo hagas así? Usted, en lugar de enojarse, valore la experiencia que otros tienen. Pero mientras usted siga devaluando la experiencia de otros, va a seguir metiéndose en problemas. Por eso un buen consejo siempre vendrá de un buen consejero. No solamente se trata de pedir consejo, también se trata de mirar a quién le estoy pidiendo consejo. ¿Cómo es posible que tú estás pasando una crisis familiar y tu consejero es un tipo que está divorciado 4 veces? Mira, este es mi 4º matrimonio y yo tengo mucha experiencia. Experiencia no tiene el que se reventó, experiencia tiene el que se ha mantenido y ha sido fiel al Señor aunque ha sido difícil. Nada, así no diga menos. Aprenda a escuchar los buenos consejos, no devalúe la experiencia de otros. Jóvenes que están aquí, un día el apóstol Pablo, educando a Timoteo, que era su discípulo, le enseñó y le dijo lo siguiente: cuando tú tengas que referirte a una persona mayor que tú, hazlo como si fuera tu padre. Cuando tú tengas que dirigirte a una mujer que sea mayor que tú, hazlo como si fuera tu madre. Cuando tú tengas que hablarle a un joven, hazlo como si fuera tu hermano. Y si tienes que hablarle a una jovencita, hazlo como si fuera tu hermana, con toda pureza. Le voy a decir algo incómodo, pero se lo tengo que decir. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de esta generación? Que no saben respetar la experiencia de otros, que no saben respetar el camino que otros han vivido. Jóvenes que me están escuchando aquí, si tu papá te habla, escúchalo, no devalúes la experiencia de tu papá. Si tu mamá te habla, escúchala, no devalúes la experiencia de tu mamá. No, es que ella nació en otra época, pastor, ella no sabe lo que está pasando hoy en día. Por ese irrespeto es que hay jóvenes que se estrellan contra el mundo, porque la Biblia dice que una de las cosas que van a garantizar nuestro bienestar y nuestra larga vida en la tierra, no lo digo yo, es una promesa de la palabra, es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero hay gente que devalúa la experiencia de ellos. No lo haga. Si tus padres te están diciendo no te metas por ese camino, escúchalos, préstale atención a lo que te están diciendo. Tú no sabes cuánta gente yo he visto que se ganó problemas que pudo haber evitado si hubieran escuchado un poco más. Pero esta generación es feliz despreciando la experiencia de otros. Escucha a los que ya han vivido, escucha a los que ya han pasado. Los ancianos de la iglesia deben ser escuchados por los jóvenes. La gente que ha pasado por el camino debe ser escuchada. ¿Cómo es posible que nos dejemos llevar por las nuevas modas? No desprecie el consejo del que sabe, para que no le pase lo que le pasó a nadie, a mi asistente. Estábamos en Canadá en estos días con mi esposa. Nos fuimos a una tienda de ropa
y yo vi un buzo que me encantó. Y pregúnteme qué hice. Me lo compré. Mi esposa le pasó lo mismo, pero como con 700 prendas. O sea, ella compró más. Pero yo me compré mi saco. Bueno, no fueron tantas, ¿verdad? Como 500. Yo me compré mi saco, estaba feliz con mi saco. Usted viera cómo me veía de sexy, hermano. Yo me sentía así, me puse mi saco. Y hubo un día que me lo puse. Entonces yo me lo quité y muy amablemente en la casa de mi asistente estábamos lavando la ropa. Entonces un día antes de venirnos, ya regresábamos para Montreal, estábamos en Quebec. Mi esposa le dice, no lo lavemos. O si lo lavemos, lavémoslo aparte, no con toda la ropa, porque esa tela de pronto se puede llenar de motas. ¿Entienden el concepto, verdad? De lanas y cosas así. Entonces mi asistente le entró por aquí y le salió por acá. Y pregúnteme qué hizo. Echó a lavar eso con toda la ropa. Y mi esposa y yo nos fuimos a dormir porque al otro día teníamos que tomar un auto, cada uno, y viajar hasta Montreal a otro evento que tenemos. Yo me acosté a dormir, alisté la maleta, agarramos, nos fuimos en los carros. Yo no sabía nada del saco. Cuando en medio del camino, como íbamos con nuestros hijos, los hijos de ellos y los hijos míos, pues tuvimos que irnos en 2 carros. En un carro yo me fui con el esposo de Nadia y con los niños, con los varones, el hijo de él y el hijo mío. Y en otro carro se fue Nadia con mi esposa y las 2 niñas, la hija de ella y nuestra hija Anita. Y en medio del camino yo me acuerdo del saco. Entonces yo le escribo a mi esposa y le digo, mi amor, ¿dónde está mi saco? ¿Tú lo guardaste? Y me dice ella, no, yo no me acuerdo. Y me dio una rabia. Yo dije, Lorena, me botaste mi saco. Y le dije, claro, ¿cómo es mi saco? ¿Fuera tu saco? Lo hubieras traído, pero como es el mío, claro, lo del pobre no cuenta. Ajá. Y empecé yo, pero yo estaba bravo. Y Martín, el esposo de Nadia, que iba al lado mío, él escuchaba todo en silencio. Y yo le decía, esta mujer me dejó el saco. Y él dice que ahí sí, mi paz, ahí. Y mire, yo estaba tranquilo. Nos fuimos, ya yo me resigné, dije, se me quedó mi saco. Estaba aburrido, estaba bravo con Lorena, porque para mí la culpa era de Lorena. Cuando llegamos a un centro comercial allá en Montreal, viene Nadia con una bolsa de la misma tienda donde compré mi saco y me dice, mi pastor. Yo, aquí está el saco. Y yo le dije, pero ¿usted para qué lo compró? Si Lorena fue la que lo dejó allá tirado. Me dijo, no, mi paz, la pastora me dijo que no lo echara con la demás ropa, pero yo lo eché y eso quedó blanco como la nieve, pastor Motoso. Y hasta grabaron un video el esposo quitándole esas motas de ese saco y no podían. A la 1 de la mañana bregando a limpiarlo y no pudieron. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia. Porque así es el que desprecia el consejo. Dice, no lo hago. ¿Y sabe cuál es el problema? Que es más barato obedecer un consejo que arreglar un problema por no obedecerlo. Siempre será más sencillo escuchar y aplicar que tener que asumir las consecuencias por no haber escuchado. ¿Cuántos hombres los invitaron a la iglesia? Vamos a la iglesia, vamos al culto, busquemos de Dios, luchemos por nuestro hogar, luchemos por nuestra familia, luchemos por el matrimonio. Y el día que esa señora se cansó y se fue de la casa y ya no quiere nada con usted, ahí sí viene, ay, por favor, aconséjeme, ay, ore por mí, ay, pastor, venga, ay, pastor, deme una cita. ¿Sabes por qué? Porque siempre será más costoso arreglar lo que no pudiste hacer cuando valoraste el consejo. Y con esto no te estoy diciendo que es imposible. Claro que en cualquier momento quien se rinde a Cristo y le dice, Señor, ayúdame, restaura mi hogar, restaura mi vida, Cristo lo puede hacer. Pero no repita la lección. Cuando escuches el consejo, valóralo, obedécelo y no desprecies la experiencia de otros. No seas necio. ¿Se acuerdan de Moisés? El tipo era el hombre más ungido del pueblo de Israel. Dios le hablaba face to face, cara a cara. El hombre había visto la mismísima gloria de Dios, pero a pesar de eso no estaba haciendo las cosas bien a nivel operativo. Y entonces cuando el suegro llegó a visitarlo,
El suegro ve que Moisés está desgastado, que está dedicándole tiempo al trabajo, pero tiene descuidado a sus hijos, a su esposo. De hecho, él fue a llevarle la familia y lo vio tan ocupado que dijo: ¿usted cómo va a hacer para ser un buen esposo si usted está haciendo todo? Y es donde su suegro, llamado Jetro, le da un consejo y le dice: equipa gente, capacítalos, entrénalos, forma jueces para que no tengas tú que hacer el trabajo solo. ¿Qué hizo Moisés con el consejo? Lo aplicó y vio la bendición de Dios. Que yo no veo a Moisés diciendo: a ver, suegro, usted es el sacerdote de Madián y yo soy el de Israel. A mí no me venga a dar consejos, que usted esto no sabe. A ver, ¿usted cuántas veces ha visto la presencia de Dios? A ver, ¿usted cuántas veces vio la gloria de Dios descender? ¿Dónde estabas tú cuando yo abrí el mar y crucé en seco? ¿Dónde estabas tú cuando el maná cayó? No, Moisés no se llenó de argumentos. Moisés escuchó, valoró la experiencia de alguien que sabía más y lo aplicó. Eso hace una persona humilde. Pero yo veo esos corazones y cuando alguien viene a hablar les dice: a ver, que Dios me muestre primero. Que Dios me hable en un sueño, y si me lo confirma en un sueño, lo obedezco. Deje de ser tan místico y deje de ser tan necio, que a veces Dios usa a quien menos usted lo imagina para ayudarte y para corregirte. Tenga un corazón humilde, dígame amén. Otro personaje, ¿se acuerdan de Roboam, el hijo de Salomón? El hombre más sabio de la tierra, claramente en aquel entonces, Salomón. Y dice la Biblia que siendo un hombre sabio tenía consejeros. Otra vez, el hombre más sabio tenía consejeros. O sea que el consejo, el ser sabio no te exime de pedir consejo. Otra vez, que seas sabio no significa que no necesites consejo. Al contrario, los sabios siempre usan el consejo, porque el consejo clarifica, el consejo reorganiza, el consejo redirecciona, el consejo construye, el consejo bendice, el consejo te permite entender, ver cosas que tú no estabas viendo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando Roboam asume el reino, dice la palabra del Señor que los consejeros de su papá vinieron a darle recomendaciones. ¿Y qué hizo este muchacho? No los escuchó, sino que se fue a buscar a sus amigos, a los jóvenes que habían crecido con él. Despreció el buen consejo de los consejeros de su papá, tomó el mal consejo de sus amigos, y eso le costó dividir el reino. Porque un buen consejo te ayudará a edificar, pero un mal consejo te ayudará a destruir lo que tienes. Por eso tenga cuidado. Alguien dígame amén, diga: no voy a devaluar. Levante la mano derecha, diga: no voy a devaluar. Fuerte, diga: no voy a devaluar la experiencia de otros. Diga: no voy a menospreciar la experiencia de otros. Ahora déjeme pasar por favor al tercer y último punto de esta palabra, pero no sin antes decirle una frase que quise plasmar en mis apuntes. El buen consejo es una semilla de bendición que solo crece en los corazones humildes. Otra vez, el buen consejo es una semilla de bendición que solo crece en los corazones humildes. No importa de qué tamaño sea el buen consejo, mientras en usted no haya humildad, no haya capacidad de escuchar, de aplicar y de poner en práctica, nunca va a tener buenos resultados. Deje de creer que porque lleva 30 años de casado, usted no necesita venir a las conferencias matrimoniales que la iglesia hace. Deje de creer que porque lleva 50 años de casado, usted no necesita venir a conferencias de parejas que la iglesia está generando. Yo he visto hogares que llevaban 50 años y se desbarataron, 30 años y se desbarataron, 20 años y se desbarataron, 2 años y se desbarataron. ¿Sabe por qué? Esos mismos que dijeron: no necesitamos una consejería, no necesitamos que nos atiendan, no necesitamos que oren por nosotros, no necesitamos que nos ayuden, nuestras cosas las arreglamos solos. Hay problemas que se arreglan solos y hay problemas que requieren ayuda. Sea humilde y pídala, que así como hay gente que no sabe aconsejar, Dios ha puesto en el camino gente sabia y prudente que conoce de la palabra y tiene experiencia para poderte ayudar a ti también. Ahora déjeme terminar con lo tercero y último, y aquí es donde necesito que el hermano del piano fluya y venga y me ayude. Gracias. Tercero,
No desprecies el consejo. Tercero, subestimando el peligro del pecado. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor, al cuenta de 3? 1, 2, 3. Subestimando el peligro del pecado. Subestimando el peligro del pecado. Proverbios capítulo 9, versículo 17, 18 dice lo siguiente: el agua robada es refrescante, lo que se come a escondidas es más sabroso, pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. Otra vez, el agua robada es refrescante y lo que se come a escondidas es sabroso, pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos y sus invitados están en lo profundo de la tumba. Algunas personas no han entendido que el pecado tiene dos sensaciones. Diga conmigo, dos sensaciones. Otra vez diga, dos sensaciones. La primera sensación del pecado es placentera. Si el pecado no fuera placentero, la gente no pecaría. La primera sensación del pecado engaña a muchas personas, porque dicen: pastor, es que yo hice esto indebido y no pasó nada malo. Al contrario, se siente tan bien. Por ejemplo, una de las batallas que más tienen nuestros jóvenes y nuestras generaciones hoy por hoy es la fornicación. Y el apóstol Pablo dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y lo que muchos muchachos no entienden es cómo usted se va a hacer daño a sí mismo cometiendo una fornicación que se siente tan espectacular. Es que hay dos sensaciones. La primera sensación genera placer, pero la segunda sensación siempre genera amargura y dolor. El problema no es el placer que te da consumir drogas. El problema es el vacío que te produce en el alma después. El problema no es ir a emborracharte. El problema es el sentimiento de soledad y de frustración que sientes al darte cuenta y hacer cuentas de cuánto dinero te has gastado en una adicción y en un vicio, y que si todo ese dinero lo hubieras ahorrado, hoy serías una persona bendecida. Ese es el problema. El problema no es la mujer con la que empezaste a hablar que no es tu esposa, el hombre con el que empezaste a chatear que no es tu esposo. El problema es cuando tu hogar se destroza, cuando tu familia se destruye y te das cuenta que lo pudiste haber evitado si hubieras puesto un freno ante esas acciones pecaminosas. Alguien aquí tiene que entenderme en esta mañana. Dios está buscando una generación que no menosprecie el pecado. Yo sé que esta palabra no es popular, yo sé que esta palabra no gusta, pero el mundo tiene que entender que sin santidad no hay bendición, sin santidad no hay crecimiento, sin santidad no hay cielo, no lo hay. Tenemos que volver a la santidad. Pero el que desprecia el consejo menosprecia el pecado. No, eso no pasa nada. No, ¿qué va a pasar? Si yo aprendí a borrar las fotos, pastor, yo aprendí a borrar los chats, yo aprendí a esconder el pecado. Usted no solamente necesita aprender a esconder el pecado, usted tiene que aprender a vivir en integridad, porque el pecado tarde o temprano saca la luz. Y yo he visto gente que se mostró siempre muy fuerte, los he visto caer en pedazos porque menospreciaron el consejo en los momentos difíciles. Les dijeron: para con eso que te va a hacer daño, para con eso que no te conviene, para con eso que no es de Dios, y nunca quisieron escucharlo. La palabra del Señor dice: ¿sabe cuál es el problema? Que el agua robada es refrescante, el pan que se come a escondidas es sabroso. Pero póngame el versículo otra vez, tenga la bondad, póngame el versículo. Pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. ¿Sabe cuánta gente le ha visto llorar amargamente? No cuando estaban pecando, cuando los descubrieron. No cuando estaban recibiendo esa plata indebida, no, ahí estaban felices. Cuando se les destapó la olla podrida y los están buscando para que caigan presos, ahí los he visto llorar amargamente. No cuando engañaron al esposo o a la esposa, no, ahí no. Cuando se les destapó lo que pensaron que nunca se iba a destapar, ahí es el problema.
Hermanos, no menosprecie el consejo. Dios lo va a exponer a usted a momentos como este, en donde la palabra, la predicación, un amigo, un video, una persona, lo que sea, te va a tocar campanazos para decirte: hey, 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 endereza tu camino para que te vaya bien. Endereza tu camino para que veas la bendición de Dios. Querida iglesia, míreme a los ojos y escúcheme. No menosprecie los buenos consejos. Que no le pase como a algunos que cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde. Hoy quiero orar por la iglesia y le pido a Dios, luego de esta palabra, que yo sé que no es cómoda, yo sé que esto no es cómodo, pero lo que me incomoda me acomoda en los propósitos de Dios. Lo que me incomoda un poquito y me hace pensar, valdrá la pena si me conduce al camino de Cristo, para decir: Señor, ¿qué actitud he tenido yo? ¿Soy de los que valoran el consejo o soy de los que lo desprecian? Y escúcheme, a veces el consejo no está en la calle ni en la iglesia. A veces el consejo duerme al lado suyo. Es su esposa, es su esposo, son sus hijos. Pregúntese qué tanta humildad tenemos para escuchar, para pensar y para mejorar. Con una persona humilde se viven vidas más felices y más bonitas. Permítame regalarle esta frase y con esto voy a orar por usted. Póngamela ahí, por favor. La última frase, y es: muchas personas creen que su vida se dañó cuando el pecado los destruyó, pero en realidad la gente empieza su destrucción cuando desprecia el buen consejo. Seamos humildes y sabios. Quien recibe buenos consejos llegará más lejos. Todo el que ha recibido la palabra del Señor en esta mañana, dígame un fuerte amén, por favor, y póngase de pie en este momentito. Póngase sobre sus pies, por favor. Levante sus manos al cielo, lo más alto que pueda, y dígale: Señor, te pido que me perdones si tal vez yo he sido una persona necia. Abre tu boca, vamos, tú que estás aquí o que estás viendo esta palabra a la distancia, que estás conectado desde otro lugar, desde otra ciudad, desde otro país, estás viendo esta palabra y dices: pastor, hoy Dios me ha hablado a mí también. Levanta tus manos donde estás y quiero que repitas conmigo esta oración. Dile: Espíritu Santo, hoy recibo tu palabra, hoy recibo el consejo que tú me provees a través de ella. Perdóname por las veces en las que he sido terco. Perdóname por las veces en las que he sido necio. Perdóname por las veces en las que me he cerrado para con mis autoridades, para con mi esposo, mi esposa, mis pastores, para con mis líderes, en las que no quise escuchar lo que tú me hablaste a través de una predicación, lo que tú me hablaste a través de una exhortación, lo que tú me hablaste a través de una palabra, y tuve que esperar pasar las consecuencias para poder agachar la cabeza y reconocer que necesito ser guiado, que necesito ser instruido. Padre, tu palabra nos dijo que cuando se corrige a un sabio, el sabio te va a amar. Cuando se corrige a un sabio, el sabio se hará más sabio. Cuando corriges a un sabio, él aprenderá más acerca de la vida. Levanta tus manos y dile: eso es lo que yo quiero para mi vida, Señor. Eso es lo que quiero para ser un buen esposo. Eso es lo que quiero para ser una buena esposa. Eso es lo que quiero para ser un buen padre, una buena madre. Eso es lo que quiero para ser un buen hijo. Eso es lo que quiero para ser una buena persona en las diferentes áreas donde tú me has puesto. Amado Espíritu Santo, yo te honro en esta mañana y te doy las gracias y te pido: derriba toda muralla de piedra que se ha construido alrededor de nuestro corazón y permítenos ser gente humilde, gente sensata, gente obediente, gente con un corazón enseñable. Te doy gracias por hablarnos hoy, Señor. Bendigo y alabo tu nombre, porque bueno eres y para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, amén y amén. Alabe a Jesús con toda su fuerza y dele gracias. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida en este momento.
Una palabra titulada "No desprecies los buenos consejos". Creo que necesitamos en muchas ocasiones recordar que no nos las sabemos todas y que aunque tengamos buenas ideas o buenas intenciones, podríamos también equivocarnos. Dios nos ha regalado el consejo como una herramienta para poder llegar al destino y al propósito que Él tiene para nosotros. Por eso, si esta palabra habló a tu corazón o sabes de alguien que la necesite, te invito para que la compartas, envíasela a tus familiares, a tus amigos y diles: quiero que veas esta predicación. También quiero invitarle a que nos pueda dejar un comentario y nos cuente desde qué ciudad, a qué horas está viendo esta predicación. Y si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, busque el botón suscríbase, active la campanita y para que cada vez que subamos un video usted sea el primero en verlo. Y no olvide también presionar el botón de me gusta para que este video pueda llegar a más personas y puedan ser bendecidos y edificados con la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos muy pronto.